La educación es el mejor arma para cambiar el mundo. Nelson Mandela. Buenos días, mi nombre es Emma Garrido y junto a Elena Fernández y María Eugenia Gallego venimos a dar respuesta a la siguiente pregunta de debate. ¿Se debe reforzar la autoridad del profesorado? Con un rotundo sí. Sí, porque es más beneficioso que perjudicial. Antes de entrar a analizar nuestra línea argumental, me gustaría definir las palabras clave para este debate. Deber, estar obligado por ley divina, moral o legislativa. Reforzar, hacer más fuerte una cosa o darle más fuerza. Y autoridad, facultad o derecho de mandar o gobernar a personas que están subordinadas. Tras la aclaración de estos conceptos, vamos a centrarnos en el contexto de esta pregunta. Y es que vemos que en las distintas comunidades autónomas se han aprobado leyes en las que se reconocen la autoridad del profesorado. Por eso estamos ante esta pregunta de debate. Ahora pasaré a desarrollar nuestra línea argumental, donde nos vamos a basar en dos sólidos argumentos. Un primer argumento de necesidad, que lo vamos a abordar desde una doble perspectiva. La primera, la perspectiva social, donde afirmamos que existe una necesidad en la sociedad actual, ya que debido al aumento de casos de absentismo escolar y de agresiones a los profesores, se ha dado un deterioro del ambiente de convivencia en las clases. Por lo tanto, es necesario que los profesores vean reconocida su labor con esta ley de autoridad para poder corregir las conductas de los alumnos. Como evidencia de ello, tenemos una encuesta de la Federación de la Enseñanza, donde más de la mitad de los profesores temen ser agredidos o se sienten amenazados. Ahora pasamos a nuestra segunda perspectiva, la democrática, donde afirmamos que existe una necesidad de otorgar autoridad al profesorado, ya que se está poniendo en peligro un derecho fundamental, como es la libertad de cátedra, que está recogida en el artículo 20.1 de la Constitución española. Y es que la libertad académica o de cátedra es un derecho que corresponde tanto a los estudiantes como a los profesores para poder aprender, enseñar, investigar, divulgar, pensar, sin sufrir unas presiones en el ámbito económico, político. Por lo tanto, vemos que actualmente no existe esta libertad en cuanto a la enseñanza. Por lo tanto, se necesita reforzar esa autoridad para que los profesores tengan esa garantía. Como evidencia de este argumento, traemos el artículo de la Constitución española donde se basa nuestro razonamiento. Ahora pasaré a desarrollar mi segundo argumento, el de eficacia, donde afirmamos que existe una correlación positiva en ese refuerzo de la autoridad del profesorado, ya que vemos que si se aumenta, esto trae más beneficios que perjuicios y, por lo tanto, estamos teniendo una calidad educativa. Los profesores ven reforzados legalmente su postura y los alumnos ven cómo se respeta a esa institución principal para su desarrollo, que son los profesorados. Como evidencia de ello, tenemos la Ley de Reconocimiento de Autoridad del Profesorado, que se ha aplicado en comunidades autónomas como Andalucía. Por estos dos argumentos de necesidad y de eficacia, creemos que sí se debe aplicar estas leyes porque es más beneficioso que perjudicial. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Teodoro León y junto a mi equipo formado por José Luis Navas y Fernanda Marcos venimos a responder ante la pregunta que se nos ha planteado en este debate. ¿Se debe reforzar la autoridad del profesorado? Con un rotundo no. No, porque no contribuye a una mejor calidad educativa. Primero, me gustaría dejar claro que el único y fundamental objetivo de este debate y de la ley en cuestión es el de mejorar el sistema educativo y cualquier medida que no lo consiga será, por lo tanto, rechazada. Antes de pasar a mi línea argumental, me gustaría dejar claro algunos términos de la pregunta para un mejor entendimiento de la misma. Autoridad. La autoridad pública es aquella que implica que en los procedimientos de adopción de medidas correctoras los hechos constatados por los profesores tendrán valor probatorio y disfrutarán así, por lo tanto, de la presunción de veracidad, salvo pruebas en contrario. Reforzar.
hacer más fuerte una cosa o darle más fuerza. Y un término que usaremos, que es el principio pedagógico, que es la transformación de la práctica docente, el logro de los aprendizajes y la mejora de la calidad educativa. Por último, y antes de construir mis argumentos, me gustaría aclarar que basar la autoridad del profesorado en el Código Penal y no en los principios pedagógicos es un error. Bien, tenemos dos argumentos, un argumento de autoridad artificial y un argumento de autoridad sin resultados. En el primero, vamos con la premisa de que reforzando la autoridad ponemos en riesgo el bienestar del alumnado. Un alumno va a seguir viendo al profesor de la misma manera que lo hacía antes de que hubiese nada escrito en ningún papel. ¿Esto qué va a provocar? Pues muy sencillo. Para un profesor que estuviese respetado con anterioridad, el cambio va a ser inexistente. Y para otro tipo de profesor, que era aquel que anterior a la ley no estuviese reconocido por sus alumnos, va a disponer de una posición que no se ha ganado por méritos propios, porque recordemos que autoridad también es el prestigio que se obtiene mediante méritos propios. Simplemente va a ganar una posición que no se ha ganado porque lo diga la ley y disponga de una posible arma para usar de la autoridad, mientras que encima es respaldado por la ley. ¿Por qué este argumento responde a la pregunta? Pues porque porque reforzar la autoridad no causa cambios en la práctica, además de que conlleva riesgos que atentan contra los principios pedagógicos, por lo tanto, no mejora la calidad educativa. Y un segundo argumento de autoridad sin resultados. El verdadero cambio en la autoridad se notará cuando lo haga la perspectiva que tienen los padres de la misma. Hemos pasado de proteger al profesorado de los alumnos a protegerlo de los padres, tanto directa como indirectamente. Directa, porque evidenciaremos posteriormente cómo ha aumentado con creces el número de incidencias, tanto físicas como psicológicas, por parte de los padres al profesorado. Y además, indirectamente, porque hay estudios de cómo son los padres los que más influyen en la visión que tienen los alumnos del profesorado. ¿Por qué responde este argumento a la pregunta? Porque aunque según la ley el profesor sea autoridad, es sabido que la imagen tiene un alumno que la imagen que tiene un alumno de un profesor es la que oye en casa, y sabemos que no es buena cuando primero aumentan las incidencias y segundo cuando los padres dejaron hace tiempo de usar a los profesores como medio para que sus hijos aprendan y el fin se convirtió en buenos resultados. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Pedro León y ante la pregunta que se nos ha planteado en este debate, mi equipo responde con un rotundo no. No porque no contribuye a una mejor calidad educativa. Primero comentar algunos aspectos del equipo contrario y después pasar a construir mi argumental. Bien, en su primera hablan de una necesidad debido a que hay un gran número de agresiones. Bien, nosotros no negamos una necesidad de cambio. Nosotros también observamos que hay agresiones y que obviamente eso es algo que hay que cambiar y erradicar ese problema. Pero es que ustedes se están equivocando de camino, porque ya en 2010 se sacaron varias leyes con el mismo propósito de reforzar la autoridad, y es que a día de hoy los casos por agresiones de de padres y alumnos a profesores se han duplicado. Es decir, hubo una ley, la ley no funcionó y es que a día de hoy los casos se han duplicado de agresiones. Por lo tanto, vemos como la ley no es el método. Y eso es algo que le quería preguntar. Me gustaría que me dijeran por qué el hecho de que haya una ley haga que se refuerce la autoridad. Bien, una vez dicho esto, voy a proceder a construir mis dos argumentos. Vamos con un primer argumento de autoridad artificial. Un refuerzo en la autoridad es innecesario, además de arriesgar el bienestar del alumno. Reconocer sobre el papel la autoridad del profesorado no va a generar cambios en la visión que tienen los alumnos sobre esta. Aparte del razonamiento lógico de que un profesor que ya tiene autoridad no necesita reforzarla, tenemos un estudio de la International Journal of Good Conscience que concluye que la autoridad del profesorado depende de que éste guíe y acompañe al alumno. Además, se oponen a la sumisión. ¿Cómo llegar a esta guía? Pues esto se consigue mediante los métodos propios del profesor. Nada depende de lo que esté establecido en una ley. Además, un profesor que no tenga autoridad no va a tener ahora el respeto del alumnado porque lo diga una ley.
Y es que encima va a disponer de un arma para poder abusar de la autoridad y está respaldado por la ley. Y es que estos abusos de la autoridad perjudican el bienestar del alumno y eso es un riesgo que no podemos permitirnos, porque es que en 2015 se analizaron casi 200 agresiones hacia los alumnos y el alumno debe contar con la máxima protección posible, que no se tiene si reforzamos la autoridad del docente. ¿Por qué este argumento responde a la pregunta? Muy sencillo, porque reforzar la autoridad no causa cambios en la práctica. Además de que conlleva unos riesgos que atentan contra los principios pedagógicos, que, como recuerdo, eso sucederá en una no mejora de la calidad educativa. Y un segundo argumento de autoridad sin resultados. El verdadero cambio en la autoridad se notará cuando lo haga la visión que tienen los padres de la misma. Hemos pasado de proteger al profesorado del alumno a protegerlo de los padres, tanto directa como indirectamente, como he explicado anteriormente. Directa, porque con existiendo estas leyes, como he comentado al principio de mi intervención, las agresiones de padres a profesores se han duplicado en el último año, según el sindicato independiente AMPE, se han duplicado los casos de agresiones. Y es que, además, en Málaga el 50% de las incidencias que reporta el profesorado son quejas hacia los padres, entre las que se encuentran exigencias de subida de nota, falta de respeto, agresiones, etcétera. Indirectamente, porque los padres influyen en gran medida en la opinión que tienen los alumnos del profesorado. Esto no lo digo yo, esto lo dice la Fundación Europea de Sociedad y Educación. Y sabemos que dicha imagen y valoración que le transmitirán a sus hijos será mala cuando el propio AMPE afirma que hay más agresiones y afirma que cada vez se pone en duda constantemente la función que hacen los docentes. Pues bien, ¿por qué esta idea responde a la pregunta? Porque, aunque según la ley el profesor sea autoridad, es sabido que la imagen que tiene un alumno o un profesor es la que soy en casa. Y sabemos que no es buena cuando, uno, se aumentan las incidencias, tanto físicas como psicológicas, y dos, cuando el padre ha dejado de usar al profesor como medio para que sus hijos aprendan y el fin se ha convertido en únicamente unos buenos resultados. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Elena Fernández. Cuando el sabio señala a la luna, el necio mira el dedo. Y esto es lo que nos están presentando desde el equipo contrario. Nos traen un primer argumento, un argumento artificial, donde afirman que no habría cambios en la práctica. Sin embargo, vamos a ver por qué sí que los habría. De hecho, pongamos un ejemplo tonto. Imaginemos que estamos en una reunión y uno de los amigos dice que es profesor. Seguramente nadie pensaría que eso es algo muy positivo o quizás se vería como una profesión más simplemente. Vemos que a nivel punitivo los profesores ya tienen todas las herramientas que deben tener. Por tanto, aunque el equipo contrario ha enfocado sus refutaciones desde esta perspectiva, nosotras en ningún caso hemos hablado de aumentar la perspectiva punitiva. Estamos hablando de conseguir reconocimiento para los profesores y el primer paso para este reconocimiento es ser reconocidos como autoridad pública. Esto es verdaderamente lo que vienen demandando los profesores desde hace años, ser reconocidos. Y de esta forma, mediante las leyes de autoridad del profesorado, se les da, ya que esto no cambia las medidas que se toman, sino simplemente lo reconoce como autoridad pública, dándole el mismo estatus que jueces e inspectores de Hacienda, entre otros. Por tanto, vemos que si imaginamos una pirámide, los profesores pasarían de estar en el último escalón de la pirámide a estar por encima. Por otra parte, hablan de analogía penal con otras leyes. Sin embargo, me gustaría que citaran expresamente en qué parte del Código Penal se reconoce expresamente al profesorado como autoridad pública. Por otra parte, nos traen un segundo argumento en el que dicen que esta autoridad no tiene resultados y llegan a afirmar que hay estudios de que los padres influyen al alumnado. Pero, ¿qué estudios son esos? Por otra parte, vemos cómo darle valor social y favorecer la imagen del profesorado no solamente afectaría a los alumnos, sino también al conjunto de la sociedad y, por tanto, a sus padres, por lo que la influencia de estas leyes tendría impacto en los padres y en los alumnos.
A continuación procederé a desarrollar nuestra línea argumental con un primer argumento de necesidad, donde afirmamos que existe una necesidad social de aumentar la autoridad del profesorado. Esto lo vemos debido al deterioro del clima de las aulas por el aumento del absentismo escolar y de las agresiones. ¿Por qué debemos aumentar la autoridad del profesorado? La respuesta es sencilla, porque la persona responsable del aula en la actualidad no tiene la suficiente autoridad para corregir a los alumnos, ya que no se le da a la educación el valor social que debería tener. Por tanto, deberíamos dar más legitimidad al profesorado. Esto lo evidenciamos mediante el servicio de ayuda docente del SIF, que recibe 2 llamadas al día y que dice que el 64% de estas llamadas y de estas consultas están relacionadas con violencia ejercida desde los alumnos hacia el profesorado. Por otra parte, presentamos una perspectiva democrática, donde vemos que se está poniendo en riesgo el derecho de libertad de cátedra, recogido en la Constitución en el artículo 20.1c, donde vemos que este es el derecho no solamente de los profesores, sino también del alumnado, que también se vería beneficiado por estas medidas. De hecho, en este artículo vemos cómo esto sirve para garantizar el aprendizaje, la enseñanza, la investigación y la divulgación del pensamiento, el arte y el conocimiento. Esto lo evidenciamos mediante este gráfico en el que vemos cómo en España el 78% no está conforme con el sistema educativo actual ni con la imagen que tienen los profesores. Por otra parte, tenemos un segundo argumento de eficacia, donde hablamos de que habría una correlación positiva reforzando esta autoridad. Aumentar la autoridad tiene una serie de beneficios que llevan a una mejora en la calidad educativa, desde el punto de vista del profesorado, que tiene un refuerzo social, y desde la perspectiva del alumno, que respeta al instrumento fundamental para su desarrollo como personas, el profesor. El nexo causal de este argumento con la pregunta que nos trae a este debate es que esto tiene más beneficios que perjuicios y, por tanto, se debe realizar para reforzar la educación. Este argumento lo evidenciamos con los casos de agresiones a profesores de las comunidades autónomas y vemos cómo aquellas comunidades autónomas que han implementado estas leyes, como serían Aragón, Cantabria, Castilla y León, Comunidad Valenciana y La Rioja, tienen menos casos de agresiones al profesorado. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Fernanda Marcos y voy a hacer el segundo turno de refutación de mi equipo en contra. En primer lugar, el equipo contrario nos venía con una tesis de que era más beneficioso que perjudicial, pero a lo largo de mi intervención les diré cómo no nos han demostrado cuáles son estos beneficios, sino que simplemente dicen que hay beneficios y realmente sí que es perjudicial, como nosotros demostramos en nuestra línea. Entonces, en su primer argumento nos hablan de que hay una necesidad. Entendemos que haya una necesidad porque que se reconozca la autoridad del profesorado, pero no de reforzarla mediante leyes. Y es que ustedes están basando en, están afirmando, están conectando directamente que exista una ley con que esta ley se respete y nos hablan de, primero, un ámbito social y que en el deterioro del ambiente. Entonces, nosotros estaríamos completamente de acuerdo en realizar una ley que refuerce la autoridad del profesorado si este ambiente se mejorara con dicha ley. Pero es que esto no sucede y esto se lo estamos demostrando en nuestro segundo argumento, en el que decimos que a pesar de ya existir estas leyes en comunidades, como han dicho ustedes, Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja, Madrid, las agresiones se han duplicado. Como el AMBE nos dice, bueno, me la he dejado en la mesa, pero el AMBE nos dice que las agresiones en Castilla y León por parte de los padres se han duplicado, un lugar en el que ustedes han citado que ya existe esta ley, por lo tanto, no se está solucionando el problema, no es efectiva la medida. En su segunda parte de este argumento nos hablan de la libertad de cátedra, que realmente no termina de haber relación con la pregunta, porque que haya una libertad de cátedra no tiene que ver con la
autoridad del profesor, nos hablan de que tiene que estar otorgada la autoridad. Pero ¿cómo se otorga esta autoridad? Pues es que nosotros en nuestro primer argumento les hablamos de que los profesores que ya tenían otorgada esta autoridad, según un estudio, la autoridad se basa principalmente en guiar y acompañar a los estudiantes. Por lo tanto, las leyes no tienen nada que ver con la autoridad que el alumno perciba. Es su pregunta. Si observamos que aumentar la autoridad del profesorado es una medida que funciona y los profesores se sienten amenazados, ¿por qué no se debe instaurar? Porque es una medida que no funciona. Es que ustedes afirman que la ley de autoridad es una medida que funciona y funciona porque funciona. Eso no es un razonamiento válido. Tiene que funcionar por alguna razón. Tiene que haber unos resultados que me demuestren que estén funcionando. En su segundo argumento nos hablan de que hay una correlación positiva porque el profesor está reconocido, está respetado. Nos hablan de que es positivo hay que reforzar la autoridad porque es positivo reconocerlo como autoridad pública. Porque es positivo reconocerlo como autoridad pública. Ustedes me tienen que decir qué beneficios, no simplemente decirme que hay beneficios, sino qué beneficios en la práctica me trae reconocerlo como autoridad pública. Porque es que lo que estamos viendo es que la autoridad pública lo que conlleva es, por ejemplo, una presunción de veracidad que lo que hace es basar los fundamentos de la enseñanza en el Código Penal y no en los principios pedagógicos, que es lo que se trata la educación. Y eso es lo que decimos en nuestro primer argumento, que nos da una autoridad artificial. ¿Por qué? Pues porque la autoridad no es algo, la relación entre profesor y alumno no es algo que se cambie con una ley, como ya les hemos demostrado, sino que es algo que se cambia con la propia actitud del docente. Y en nuestra segunda parte decimos que corremos el riesgo de que haya abusos de autoridad por parte de estos profesores. Y en nuestro segundo argumento, que es una autoridad sin resultados, porque pues, nos han pedido el estudio que demuestra que los padres no solamente influyen, sino que son los principales responsables de la imagen y valoración social del profesorado. Y los padres no, y esto lo dice la Fundación Europea de Sociedad y Educación. Entonces, si luego les estamos demostrando que los padres están aumentando sus agresiones y además están poniendo en duda constantemente la función que hacen los profesores en el ámbito público, entonces esta autoridad por parte de los padres no se está reconociendo aún existiendo estas leyes. Por lo tanto, esta mejora de la autoridad sabemos que es necesaria, pero no está siendo efectiva con las leyes como ya les hemos demostrado. Muchísimas gracias. Un clavo saca otro clavo. Esto es lo que nos están presentando desde el equipo contrario, intentando desviarnos del auténtico problema, que es el hecho de que el profesorado necesita reforzar su autoridad para poder desarrollar sus labores educativas. Nos presentan un primer argumento, un argumento artificial, en el que afirman que ya tenían autoridad antes, pero vemos cómo antes de la Ley de Autoridad del Profesorado no estaban reconocidos como autoridad pública, por lo que realmente esta autoridad de la que hablan es simplemente una afirmación vacía. Su pregunta, por favor. Implica que tienen menos autoridad de la que se podría tener si se le da valor social a la labor que realiza el profesorado. Y este valor social se consigue mediante la legislación, que no sería el único paso a dar, pero sí el primero y el que estamos hablando de emprender hoy. Por otra parte, nos dicen que los alumnos no tienen percepción de los cambios legislativos. ¿Pero saben de qué sí tienen percepción los alumnos?
del valor que tiene la labor de las diferentes profesiones en la sociedad. Por tanto, les repito, esta ley es el punto de partida para que socialmente profesores, padres y alumnos vean que la labor del profesor verdaderamente es muy relevante e influye de manera directa con el desarrollo de los estudiantes como personas y, por tanto, con la sociedad. Por otra parte, nos traen un segundo argumento. Y cuando nos hablan de principios pedagógicos, realmente se están saliendo del objeto de la pregunta planteada para este debate, que es si se debe o no reforzar la autoridad del profesorado. Por otra parte, nos dicen que mostremos evidencias, ¿no?, o resultados de que la situación mejora cuando se aumenta la autoridad del profesorado. Ya le hemos presentado el caso de la disminución de las agresiones en Andalucía, justamente en las comunidades autónomas que han emprendido esta ley, pero por otra parte les voy a enseñar una nueva evidencia, que son las notas en el informe PISA en diferentes disciplinas. Observamos cómo las comunidades autónomas que tienen mejores resultados, muchas de ellas han implementado la Ley de Autoridad del Profesorado. Algunas de estas son Aragón, Cantabria, Castilla y León, Galicia y La Rioja, como podemos observar en este gráfico. Por otra parte, en ningún momento nos han tratado de derribar la perspectiva democrática, ya que es innegable que la libertad de cátedra está amenazada mientras que los profesores están indefensos y no tienen la suficiente autoridad ni la autoridad que merecen. Desde nuestra perspectiva social, por otra parte, hemos explicado por qué se debe de legitimar la labor del profesorado, que en la actualidad no tiene la importancia que debería. Su pregunta, por favor. Bueno, realmente hemos visto cómo esta evidencia es de los cursos 2017 y 2018, por lo que estamos viendo que esto es anterior al COVID y que no se debe a la semipresencialidad, sino a que algunas de estas comunidades autónomas, de hecho la mayoría de las que están bien posicionadas aquí, la implementaron anteriormente. Por otra parte, en la perspectiva democrática, hemos explicado cómo este derecho fundamental, que es el de la enseñanza, está en riesgo y cómo el perjuicio y el daño que se está haciendo, no dando la importancia a un sector que verdaderamente lo tiene, no va solamente en la dirección del profesorado, que claramente está perjudicado, sino también para los alumnos, que no pueden desarrollar totalmente sus habilidades, y los alumnos que verdaderamente tienen ganas de aprender en sus clases no pueden hacerlo debido a aquellos que no respetan a los profesores, porque, como el propio equipo contrario ha dicho, ni siquiera los padres le dan valor al profesorado. Por tanto, ¿qué tenemos que conseguir? Que socialmente, en todos los ámbitos de la sociedad, se ponga la educación donde debería de haber estado siempre y donde está en los países que verdaderamente van bien en otros ámbitos, que es en el centro, ya que vemos que de la educación es de donde posteriormente surge todo el resto de profesores, y vemos cómo, sin una correcta formación del alumnado, que de ninguna forma se puede conseguir si el profesor no es respetado, no se podría conseguir. Por último, tenemos la perspectiva de eficacia, en el que vemos tanto en las comunidades autónomas como en PISA cómo es más beneficioso que perjudicial. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Mi nombre es José Luis Navas y voy en calidad de conclusor del equipo en contra. Voy a hacer lo que ha sido un resumen de este debate, diciendo los argumentos del equipo contrario, nuestros argumentos y los choques interesantes que ha habido entre ellos. El equipo contrario nos decían que sí, porque trae más beneficios que perjuicios, respaldándose primero en su primer argumento de necesidad y segundo en su segundo argumento de eficacia. En su argumento de necesidad nos han hablado de que hay dos perspectivas de verla. La primera, que es necesario porque hay agresiones, por lo tanto existe un deterioro. Y segundo, por la parte democrática. Y nos han hablado del derecho a la libertad democrática y del poder enseñar, de poder aplicar la función de docente sin sufrir ningún tipo de pena. ¿Qué le hemos dicho a esto? Primero, ante la parte de la necesidad por culpa de las agresiones, Teo, en su refutación, le hemos dicho que no negamos que haya agresiones, pero nos hace falta cómo la manera de solucionarlo va a ser crear este tipo de leyes. Y hemos dicho, bueno, y Fernanda lo ha relacionado directamente con nuestro segundo argumento, porque es que en él
hablamos de que es que las leyes que se están aplicando no están siendo beneficiosas, sino todo lo contrario, y hemos demostrado cómo con distintos estudios este tipo de leyes están haciendo, al fin y al cabo, bueno, no están haciendo, simplemente no actúan y siguen duplicándose los casos de violencia. Después, en su apartado democrático, nos han hablado de la libertad de cátedra y nosotros Fernanda le ha preguntado el nexo causal que tiene crear un tipo de ley va a conseguir directamente el reconocimiento de la autoridad por parte del alumnado. Después traían un segundo argumento de eficacia, en el que nos han hablado que la correlación es positiva, que le hemos dicho que qué beneficios reales está trayendo esta aplicación de leyes. También nos han dicho que es que tienen un refuerzo social y esto hace que mejore la educación. Le hemos contestado con que la autoridad pública es peligrosa y que choca con nuestro primer argumento, en el que hemos explicado que cuando nosotros aplicamos leyes pueden pasar dos cosas. Primero, que los profesores que han sabido ganarse la autoridad por mérito propio, porque como ha dicho Teo, nos ateniendo a la propia definición de autoridad es el mérito y el prestigio que se le reconoce por su calidad, y puede pasar el otro paso, que al profesor que no ha sabido ganarse su propia autoridad, lo que estamos haciendo es darle una herramienta, poniéndonos en riesgo para que pueda abusar y tenga un arma más para que pueda abusar de esta autoridad. ¿Qué nos han dicho a ellos? Nos han dicho que es que las leyes, hasta argumento han dicho que las leyes que se están aplicando están sirviendo. Le hemos dicho que dónde. Y no sé, hasta la segunda R2 donde no lo han podido explicar, por lo tanto no vamos a poder responder. Después, en nuestro segundo argumento de autoridad falsa, hemos dicho que la unión que tienen los padres y los docentes, que nos han dicho antes, esto solo nos han pedido los estudios que le enseñemos los estudios, y hemos visto cómo el problema es la visión que tienen los padres sobre los docentes. Entonces, esto aplica directamente, porque aunque haya leyes de agresiones, no siguen funcionando, e indirectamente, porque la visión de los padres sigue siendo negativa. Por lo tanto, ante la pregunta ¿debe reforzarse la autoridad del profesorado?, respondemos con un claro y rotundo no. No, porque no contribuye a una mejora de calidad educativa. Muchísimas gracias. Buenos días, mi nombre es María Eugenia Gallego y vengo en calidad de conclusora a favor de la pregunta planteada en este debate. Gracias a los jueces y al equipo contrario por su participación. Os invito a todos a hacer conmigo el juego de la balanza, donde demostraré que ésta se inclina a favor de mi equipo durante todo el momento. Destacar que nuestro equipo sí ha evidenciado que esta medida es eficaz con la gráfica de las comunidades autónomas, en refutación 1 y en refutación 2. Además, hemos presentado cómo existe un problema y también presentamos la solución concreta a diferencia del equipo contrario, que sería aumentar esa autoridad. A continuación, realizaré un resumen del acontecido y lo primero que cae en esta balanza son los argumentos del equipo contrario, con los que nos defienden que no, porque no contribuye a más calidad educativa. Nos presentan un argumento 1, de autoridad artificial. Dice que ponemos en riesgo la figura del alumnado, el cambio es inexistente y la imagen del profesorado no cambiaría. Mi compañera Elena ha evidenciado cómo sí existirían cambios en la práctica. Vemos que lo que demandan estos profesores es ser reconocidos como autoridad pública, ya que el poder para las medidas punitivas ya las tienen. Lo que es necesario es este aumento de la autoridad, que tendría una consecuencia positiva en la sociedad y en la clase, ya que se valoraría su papel y su profesión. Luego nos presentan un argumento 2 de una autoridad sin resultados, donde nos dicen que la situación va a cambiar cuando cambie el papel de los padres y su visión, porque se pone en duda el papel del profesorado. Bueno, pues hemos demostrado cómo para solucionar el problema que presenta el equipo contrario de que se pone en duda el papel del profesorado, hay que aumentar su autoridad, dándole más valoración social, más reconocimiento al profesorado. Y además hemos evidenciado como si existen unos beneficios y una correlación positiva con que aumentando la autoridad y aumentando la valoración social del profesorado, aumenta también el nivel educativo en las aulas con el informe PISA que ha demostrado mi compañera Elena. Por lo que así vamos viendo que la balanza se inclina a favor de mi equipo. Ahora recordaré nuestros dos sólidos argumentos. Con lo que defendemos que sí, porque es más beneficioso que perjudicial. Un argumento 1 de necesidad. Desde la perspectiva social, existe una necesidad en la sociedad actual, porque tenemos un deterioro en el clima de la convivencia, por lo que hay que reforzar esta autoridad, ya que la única solución es haciendo esa medida porque los profesores se ven despojados de esta en el aula. Hemos evidenciado cómo ha habido un aumento de las agresiones en diferentes comunidades. Luego, una perspectiva democrática. Existe una necesidad de otorgar autoridad porque si no se pone en peligro el derecho fundamental a la libertad de cátedra del artículo 20.1.
hemos evidenciado cómo diferentes profesores y diferentes gráficas explican que no existe esta libertad y que para garantizarla hace falta un aumento de la autoridad. Luego, un argumento 2, de eficacia. Existe una correlación positiva en el reforzamiento de la autoridad, ya que trae más beneficios que perjuicios y, además, garantiza mayor calidad educativa, como hemos evidenciado en la gráfica de las diferentes comunidades, también en que ha disminuido los casos y que en el informe PISA las comunidades en posiciones más altas son las que tienen esta ley de autoridad pública del profesorado. Así que, por estos dos sólidos argumentos, mi equipo ha quedado por encima en este juego de la balanza. Muchas gracias.